Dios les bendiga, muy buenos días. Es para mí una alegría muy grande poder de nuevo compartir la palabra del Señor para todos ustedes. Gracias al Señor por la palabra que Él ha dejado, la cual contiene aliento, da esperanza y aumenta la fe. En esta ocasión quiero leerles en Juan capítulo 6 del versículo 5 al versículo 13. Juan 6 del 5 al 13 y dice de la manera siguiente: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El tema para esta ocasión es: por uno comen todos. Yo quiero repetir el tema en esta hora. Por uno comen todos. Conforme van pasando los días, más y más personas se van quedando sin alimentos, se van quedando sin comida. Sobre todo aquellas personas que viven del día a día, o sea que lo que ganan hoy es lo que les sirve para comer el día de hoy. Es cierto que el presidente de Guatemala está tratando de darle de comer a todos los que puede, y que Dios lo bendiga por pensar en cada guatemalteco. Sin embargo, muchos grupos se van a quedar sin recibir nada, y es por muchas razones. Pues en la Biblia encontramos principios que al aplicarlos se logra que nadie se quede sin comer, que todos tengan comida en épocas de escasez. Quien nos comparte este principio, y lo encontramos en el texto que leímos, fue o es el mismo Señor Jesucristo. Veamos la historia de acuerdo a lo que nos narra el texto. Una multitud compuesta por 5,000 hombres llegan a Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 5 cuando dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Son 5,000 hombres, de acuerdo a lo que dice el versículo 10, que también se lo voy a leer, y dice: Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estamos hablando aquí de 5,000 varones. El texto nos habla de 5,000 varones. Sin embargo, ahí habían mujeres, también habían niños, o sea que se cree que habían más de 20,000 personas ahí reunidas. Eran como 20,000 personas las que están congregadas ahí delante de Jesús. Al verlos, Jesús no piensa en otra cosa más. Lo que piensa es en la comida de ellos, en la alimentación que ellos necesitan al estar ahí delante de Él. Y se lo voy a
a leer y está en el versículo 5 de nuevo, que dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús no está pensando otra cosa más. Está pensando en la comida de las más de 20,000 personas que se han reunido. Está pensando en cómo alimentarlos. Vean qué interesante esto. Y yo creo que es lo mismo que el Señor o nuestro Dios y amado Padre Celestial está haciendo en estos días, porque hay mucha gente que se está quedando sin comida. Pero en la mente de Dios está el cómo, no el cómo, sino Él ya sabe cómo, está el alimentar a toda esta gente. Jesús le hace esta pregunta a Felipe, pero dice el texto que él ya sabía qué hacer. Dice en el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor que todo lo puede, el Señor que todo lo tiene, Él ya sabe qué hacer. En estos momentos hay mucha gente que está preocupada, está desesperada, está afligida, pero yo quiero decirle que en primer lugar el Señor está viendo su condición y en segundo lugar Él ya sabe qué hacer. Mientras usted dice: ¿y ahora cómo vamos a hacer para poder sostenernos? Él ya sabe qué hacer. Por eso dice en el versículo 6, pero esto decía para probarle. Lo que Dios está haciendo con muchos de nosotros ahorita es probando nuestra fe. Por eso es importante pedirle al Señor que aumente nuestra fe y leer la palabra de Dios para que esa fe o para que nuestra fe crezca. Él ya sabe qué hacer. Pues Él está preguntando a sus discípulos para probarlos nada más, pero el Señor ya tiene la solución. Él quiere que sus discípulos aprendan a tener fe, aprendan a dar y a depender de Dios. En estos días yo creo que dentro de los recursos valiosos que tenemos está la fe. Es la seguridad de que las cosas que esperamos van a venir, las vamos a recibir. Es esa convicción que debemos o que tenemos, con eso tiene que ver la fe, de que lo que esperamos lo vayamos a recibir. Él ya sabe qué hacer. El Señor ya sabe qué hacer en situaciones como las que estamos viviendo. Él que conoce todo, lo sabe todo, ya sabe qué va a ocurrir y qué es lo que Él va a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos días es poner en práctica la palabra del Señor. Lo que hace Felipe, algunos le llaman el analítico, lo que hace Felipe es empezar a hacer números. Y dice Felipe, la respuesta de Felipe es esta, dice: ¿de dónde compraremos pan? Bueno, Jesús está haciendo esa pregunta, pero ahora Felipe dice en el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él va a los números. Cuando nos dedicamos a hacer números, muchas veces no llegamos a nada, terminamos en nada. Lo mejor es aplicar los principios enseñados por nuestro amado Señor Jesucristo. Y así nadie se quedará sin comer. Vamos a ver esos principios. Están ahí en el texto y los vamos a ver en esta hora. El primer principio lo encontramos en Juan 6:8. Estamos viendo los principios que harán que todos los que no tienen comida la tengan y que todos sean alimentados. En el versículo 8 del capítulo 6 de Juan dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, leemos el versículo 9 también, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? El primer principio, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, es dar de lo poco que se tiene. Si es posible dar todo lo que se tiene, aunque sea poco. Habían más de 20,000 personas y aquí solo se cuenta con 2 panes, con 5 panes y 2
pececillos. O sea, es muy poco. Repito la cantidad que se tiene: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y lo que está haciendo este muchacho, el joven que había llevado su comida, es ofrecer todo lo que tiene. Así es que ahí está el primer principio: dar de lo poco que se tiene. Pues entre las más de 20,000 personas reunidas en esa ocasión, como ya lo dije, había llegado un muchacho que iba preparado con alimentos para ese día. Antes de salir de su casa, él preparó, no sé si su mamá, pero lo que sí dice el texto es que él llevaba 5 panes y 2 pececillos. Cuando el muchacho ve la necesidad que había de alimentar a estos miles de personas, que eran más de 20,000, él estuvo dispuesto a dar lo único que tenía. Se atrevió a quedarse sin nada, pero creo que al final él comió más que todos, porque según dice el texto que leímos, comieron hasta saciarse. Y este muchacho, me imagino que él entregó 5 panes y 2 pececillos, pero yo creo que recibió mucho más, porque se saciaron todos. Pues él se atrevió a quedarse sin nada. Pero les decía que al final él comió más que todos. Usted tiene un poco ahorita, bueno, algunos tienen bastante, otros tienen mucho, pero no importa si usted tiene poco. La invitación que nos hace el Señor es a compartir, a dar de lo poquito que tenemos. Si lo hace, le aseguro que nunca se quedará sin nada mientras esta crisis ahora alimenticia pasa, porque va a pasar. Esto me recuerda el pasaje aquel en donde se habla de la viuda que le compartió al profeta Elías de lo poquito que tenía. Y yo se lo voy a leer en esta ocasión. Está en el primer libro de Reyes, en el versículo 16. Dice en el versículo 16 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuche, mi querido hermano: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si usted ahora va a tener lo suficiente hasta que esta crisis pase. Ahora dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tenemos entonces 2 casos de personas que dieron lo único que tenían, de lo único que tenían. O sea, dieron lo único, todo lo que tenían. Está el caso del muchacho de los 5 panes y los 2 pececillos, y el caso de esta mujer viuda que dieron todo. Si usted es lo único que tiene y se atreve a dar, le aseguro que no se va a quedar sin nada, porque eso es fe. Cuando uno da, está creyendo que el que todo lo tiene, que el dueño de todo, le va a suplir para sus necesidades. Pues aparentemente el muchacho se había quedado sin nada, pero al final él comió con todos.
Pasamos ahora al segundo principio, al otro principio, y siempre en Juan capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 9. Juan 6, 9, estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Oiga lo que dice, lo vamos a leer de nuevo. En el 6, 9, vamos a leer, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Bueno, aquí se habla de que el muchacho solo tiene 5 panes y 2 pececillos. Aquí encontramos el otro principio, y es valorar lo que se tiene. Es el segundo principio. Si queremos que coman todos, valorar lo que se tiene. De algunas personas escuché, lamentablemente, bueno, esa información no me llega a mí porque no estoy conectado con todos, pero me contaron que cuando el presidente envió refacción para los niños, que en otros países es refrigerio, hubo personas que menospreciaron esa refacción para que los niños pudieran comer. Algunos dicen que hasta la tiraron. Pues lo que ellos no sabían, y esto lo han dicho muchos, que esa comida era para los niños, no era para grandes, no era para los padres, no era para adultos, era para el niño que va a estudiar. No era para señoras, y espero que Dios tenga misericordia de estas personas y las perdone por menospreciar lo poquito que les había llegado, que era para sus niños. En estos días hay que valorar una libra de frijol, de arroz, lo que sea, porque mientras usted tiene mucho de eso y más que eso, hoy hay personas que no tienen nada. El principio es valorar lo que se tiene. Espero que, como les dije, que Dios tenga misericordia de estas personas. ¿O qué querían ellas? Que le mandaran litros de gaseosas y muchas otras cosas más. Esto no era para engordar señoras, esto era para alimentar a los niños que estudian. Hoy no es para menospreciar nada, y nunca. Jesús nos enseña a no menospreciar nada, y lo voy a explicar. Hoy no es para que los muchachos digan que ya les aburrió el comer frijoles. Voy a explicar esto. En ese tiempo dicen algunos comentaristas y el texto habla de pececillos, no está hablando de grandes peces, no está hablando de peces de calidad. Algunos comentaristas dicen que los pececillos solo lo consumía la clase popular, la clase que estaba en pobreza, la clase que no tenía suficiente dinero para poder comprar comida. Ellos eran los que comían los pececillos. Y se trataba de personas de escasos recursos, solo las personas de escasos recursos eran las que comían los pececillos. Ellos no tenían dinero para comprar peces de calidad. Pues el muchacho, eso era lo que llevaba, 2 pececillos. Cuando se los entrega a Jesús, Jesús no menospreció eso. Jesús sabía que esa era comida de la gente que no tenía suficiente dinero, que no podía comprar pescado de mejor calidad. Él lo sabía, no lo rechazó. Nunca le dijo al muchacho: mira, esto que trajiste es para la gente pobre. No, él no rechazó eso. Al contrario, vemos en él otra actitud que es de admirar, una actitud más que es de admirar. Pues en este momento, si deseamos que coman todos, tenemos que valorar lo que llega a nuestras manos, lo que tenemos. Y yo creo que el Señor va a ver nuestra actitud. Es de valorar lo que ahora se tiene. Pues les decía que este no es el momento de pensar en lujos, no es para pensar en lujos, es un momento para disfrutar
lo que se tiene. Usted dirá, pero yo tengo bastantes. Sí, pero hay muchos grupos, no solo en Guatemala, sino en todos los países del mundo, que están pasando penas porque no tienen comida. Entonces, para los que les llega algo, valoren eso. Cuidado con la actitud de las señoras o las personas estas. Hay que valorar. Es un principio para poder lograr que todos coman. Pasamos ahora al tercer principio y lo encontramos en Juan 6:11. Yo creo que de todos los principios este es tan importante. Dice en Juan 6:11, se lo leo, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Pero la primera parte dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Dice el texto, dice el texto claramente, y habiendo dado gracias. ¿Qué actitud la de Jesús? Pero aquí encontramos el principio: darle gracias al Padre Celestial, darle gracias al proveedor. Es una buena actitud, pero es un principio también para poder lograr que todos coman. Lo que hace Jesús en ese momento es agradecerle a Dios, agradecerle al Padre. Y agradecerle al Padre, agradecerle a Dios, es provocar bendición y lograr incluso milagros, porque lo que Jesús logró aquí fue un milagro, porque de los 2 panes, o de los 5 panes y de los 2 pececillos, comieron más de 20,000 personas. Pero él empezó por darle gracias a Dios. Bueno, ya vimos que él no menospreció lo que llega a sus manos, pero también qué buena actitud esta, y es un principio, y es lo que debemos hacer ahora mismo. Repito, el darle gracias a Dios por lo que se recibe provoca bendición. ¿Quiere usted tener una vida bendecida o quiere usted tener provisión en estos momentos? Lo que tiene que hacer en primer lugar es darle gracias a Dios. Vendrá la bendición y luego puede lograr que ocurran milagros. En el caso de Jesús, insisto en esto, él después de dar gracias, lo que vio un milagro de multiplicación. Cada vez que usted reciba algo, dele gracias a Dios, dele gracias al Señor. Y si no está recibiendo, no ha recibido nada ahorita, también mantenga esa actitud de darle gracias por lo que va a recibir. Este no es un momento para renegar, para quejarse, para culpar, como lo he dicho en otras ocasiones. Es un momento para darle gracias al Señor. Pues si solo se quedó este día con una tortilla o un pan, dele gracias al Señor por eso. Esa actitud va a hacer que llegue la bendición, porque fue lo que vino después que Jesús dio gracias. La multiplicación se va a ver en la bendición, se va a reflejar en la multiplicación y también puede lograr hasta un milagro. El agradecimiento es una actitud que le agrada a Dios. Lo hizo el Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo dándole gracias al Padre por lo poquito que está en sus manos. Pues su agradecimiento provocó que el pan se multiplicara. Si usted da gracias al Omnipotente, podría Él hacer un milagro. Él lo puede hacer, pero todo depende de su actitud. Aun si no cuenta con nada, dele gracias. Le decía, el Salmo 136, 25 dice, y yo lo voy a leer porque este Salmo contiene una promesa. Es el Salmo 136, se lo voy a leer en el versículo 25. Salmo 136, versículo 25. Y dice, se lo voy a leer, dice, en el versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. En el versículo 25 dice, el que da alimento a todo ser viviente. Usted es un ser viviente, es más, usted es corona de la creación y Dios piensa en usted.
Pues por eso tenemos que y debemos darle gracias. Él es bueno y le da alimento a todo ser viviente, desde los elefantes, jirafas, leones, hasta las pulgas y los piojos, porque estos animalitos chiquititos son seres vivientes y hasta ellos reciben el alimento que necesitan. Ellos comen gracias al Señor. Así es que no reniegue, dele gracias. La provisión ya va a llegar. Si tiene poco, dele gracias por eso, ese poquito que tiene. Pasamos ahora a otro principio para que coman todos. Juan 6:10. Lo leo, dice: Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Voy a leer en Marcos 6:39. Marcos capítulo 6, versículo 39 y 40, y dice: Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. El cuarto principio para que coman todos es distribuir de forma ordenada, hacer la distribución de forma ordenada. Antes de repartir los alimentos, Jesús organizó a la gente. Les dijo a sus discípulos que hicieran que ellos se recostaran sobre la hierba y los organizaron de 100 en 100 y de 50 en 50. Había una organización ahí de grupos y ya se los decía, de 100 en 100 y de 50 en 50. Lo que Jesús quería era que nadie se quedara sin comer, que todos recibieran el alimento. Para darle de comer a los que de verdad no tienen, se necesita una buena organización, se necesitan registros. Claro que el gobierno tiene registros, tiene la información exacta. Sin embargo, les decía que a algunas personas no les va a llegar. Y con esa organización, creo que también los que están contribuyendo pueden llevarle a todos. A veces el alimento que es enviado le llega a gente que ya tiene, pero si es el caso suyo, si ese es su caso, yo le animo a que comparta. Yo recuerdo que cuando fue la tormenta Stan, yo he tenido muchas experiencias acerca de dar. No me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haber dado. Pero lo que quiero contarles es que para la tormenta Stan, cuando Guatemala fue afectada fuertemente y específicamente algunos lugares, como el caso nuestro, que es un lugar turístico, yo me propuse algo y dije: toda ayuda de comida que reciba la voy a entregar a los que no tienen. Lo hice. Gracias al Señor que lo hice, porque dando todo lo que recibía, yo siempre tuve suficiente comida. Entonces, si usted tiene y le llega algo, nunca diga lo que he oído de muchos. Yo tengo, pero ¿cómo me lo enviaron? Mejor compártalo. Busque al vecino, busque a un familiar. Hay personas que no tienen. A veces, les decía que el gobierno tiene registros. Sin embargo, hay cosas que se les sale de las manos y gente que tiene, recibe. Si es el caso suyo, le decía que busque a quien no tiene y compártale lo que recibe. Lo que Jesús quería con la organización era que nadie se quedara sin comer. Y es un principio, la organización. La organización es un principio para poder lograr que todos coman. Número 5. Juan 6:12, lo voy a leer en Juan capítulo 6, versículo 12, dice: Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron
para que no se pierda nada. Tome en cuenta esto, para que no se pierda nada. Para que todos coman, otro principio más que hay que aplicar es evitar el desperdicio. Me llama mucho la atención cuando lee usted la Biblia encontrando puntos claves, palabras claves, frases claves, encuentra información maravillosa, porque dice, y cuando se hubieron saciado, o sea que ellos comieron hasta que ya no querían más, se saciaron, no recibieron, la comida no fue limitada, la comida fue hasta que ya no les cupiera en el estómago, ellos recibieron. Pero cuando de todo lo que ellos, o habiendo ellos comido bastante, sobró. Pero Jesús no dijo, vayan a tirar eso al basurero, no dijo, vayan a tirar eso a un barranco, o tírenlo a ver en qué lugar. No. Jesús le dice a sus discípulos, les dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando la gente comió, les decía, hasta saciarse, Jesús les dijo a sus discípulos que recogieran lo que había quedado. El texto lo dice así. Jesús nos está enseñando, nos está dando una buena lección. Jesús no dijo, puedo hacer otro milagro, puedo conseguirlo de otra manera. Él no quiere que se pierda nada. En este y en todo momento, aunque haya abundancia, nunca debemos permitir que se pierda nada, sino que debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos porque mientras usted come, hay mucha gente que lo necesita. Mientras usted tiene, entonces no se debe desperdiciar. Me llamó la atención la noticia que dieron de las empresas que venden y exportan, que tienen el negocio de las flores y lo exportan a otros países. Ellos lo que hicieron fue regalarle flores a todas las personas. Ellos bien hubieran dicho que se vaya al basurero. Pues si ellos hubieran tenido comida, ellos lo dan. Ellos dan la comida. Así es que no desperdiciemos nada, porque mientras usted está desperdiciando, hay otras personas que lo necesitan. Así es que si le sobra un aguacate, si le sobra un tomate, si le sobra tortilla, lo que le sobre, no lo bote. Ve a Jesús, el dueño de todo. El dueño de todo el alimento que existe en el mundo. Véanlo, a él está diciendo, recojan los pedazos, que no se nada. No hay que desperdiciar nada. Si le sobró un pan, guárdelo. Si le sobró una tortilla, guárdela. Si le sobró algo, guárdelo, compártalo, pero no lo desperdicie, que no vaya a dar a la basura. Esos son los 5 principios que puedo compartir con usted en esta ocasión. No son todos los principios, son los que me proporcionó el texto para que todos coman. Yo creo que alimento para que todos coman hay. Solo tenemos que aplicar estos principios. Se los voy a repetir. Dar de lo poco que se tiene. Si es posible dar todo lo que se tiene. Número 1. 2. Valorar lo que se tiene. Número 3. Darle gracias al Padre. Esa es la mejor actitud y es un principio que hará no solo que venga bendición, no solo que haya abundancia, sino que haya una multiplicación, un milagro de multiplicación. Y yo creo que si lo hace, va a experimentar abundancia. Y luego, el otro principio, distribuir de forma ordenada. El último principio, evitar el desperdicio. Para terminar, mis queridos hermanos y amigos, yo creo que mucha gente se ha quedado sin nada, pero no se han quedado sin nada porque no les guste trabajar. La crisis alimenticia se ha dado
era la que se esperaba después de la crisis sanitaria. No es por ser haraganes que se han quedado. Las empresas han despedido personal porque no pueden funcionar. Los que dependen, como lo dije al principio, del día a día, no pueden vender, no pueden hoy producir. Y hoy es el momento en que podemos compartir. Quiero felicitar a los líderes y miembros de nuestra iglesia, porque cuando empezó el problema de la falta de alimento, inmediatamente empezaron a reunir en sus células y a distribuir para empezar a los miembros de sus grupos. Pero ha llegado el momento en que si usted tiene para dar, comparta. Comparta con el vecino, comparta con un familiar, pregunte y se va a encontrar con que mucha gente no tiene. Si queremos tener alimento, si queremos tener provisión, el secreto es dar de lo que tenemos. Vamos a salir de esta, claro que sí, porque Dios es bueno. Sin embargo, apliquemos el dar. Demos todo lo que podamos, demos de lo que tenemos. El resultado es que no nos va a faltar. Vamos a orar en esta ocasión. Antes quiero invitar a aquellas personas que se han alejado del Señor, que no están dependiendo de Dios, para que puedan llegar hacia su trono de gracia con toda confianza. Quiero orar por las personas que están tomando la decisión de recibir a Jesucristo. Vamos a orar por aquellas personas que están siendo quebrantadas, no tanto por miedo, sino porque están reconociendo que Dios, quien hizo el universo, es el que permite que se den estas situaciones, pero Él también es misericordioso. Él ha prometido sanar nuestra tierra, pero tenemos que humillarnos ante Él. Si usted le está entregando su vida al Señor Jesucristo, está reconciliándose, yo quiero orar por usted en esta ocasión. Oramos. Padre bueno, mira, Señor, a aquellas personas que hoy te están reconociendo como el Señor de sus vidas. Hoy están viniendo a tus pies pidiéndote perdón. Hoy están reconociendo que tú eres su Salvador. Amado Padre, yo te suplico que perdones sus pecados, que limpies su corazón y que sean salvos. Gracias por inscribir sus nombres en el libro de la vida. Gracias, amado Padre, porque has obrado en sus corazones. Espíritu Santo, gracias porque has obrado en las vidas de estas personas. Ahora, Señor, venimos a pedirte, a suplicarte por todas aquellas personas que se han quedado sin nada, aquellos niños. Padre, gracias porque nos permitirás compartir. Y gracias, Padre, porque hoy es el momento en que podemos provocar bendición al dar alimentos para que a nosotros nos sobre alimentos también. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, amado Dios. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, esta palabra que he compartido es una palabra de esperanza y me gustaría saber de usted. Estamos ahí en Facebook, búsqueme como Alberto Ruiz Sánchez. Alberto Ruiz Sánchez, y ahí vamos a responderle y deseamos que la paz del Señor esté en su vida. Y recuerde la frase que di al principio de estas predicaciones: aguantemos un poquito más. Ese poquito más se va a convertir en horas, en días, en semanas, en meses, y cuando sintamos, ya vamos a estar bien, porque el Dios nuestro es bueno. Que Dios los bendiga a todos.